Jueces capítulo 13. Sansón nazareo a Dios. Bueno, en este capítulo vamos a ver uno de los eventos que son muy reiterados a través de la historia de Israel. Eh, por un lado, pues el aspecto de la apostasía de Israel. Una vez más cae Israel en la apostasía. Pero otro de los aspectos eh, que son muy reiterados en la historia del pueblo de Dios, tiene que ver con el pueblo de los filisteos, los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Incluso algunos aseguran que hasta nuestros días los descendientes de aquel pueblo son los enemigos de Israel de hoy en día, incluso, aunque son identificados con otros pueblos, resultado de las mezclas étnicas que surgieron. Los documentos más antiguos que hacen referencia a los filisteos son los documentos egipcios, sobre los cuales se habla de los pueblos del mar, donde se menciona a los que se denominaban los parasatium, transcrito convencionalmente como Peleset. Ustedes pueden ver bibliografía relacionada con este pueblo, que precisamente eran identificados originalmente como los filisteos. Desde al menos el año 1822 se tiene el registro de que estos Peleset se han relacionado con los filisteos mencionados en las fuentes bíblicas, aunque no existe un consenso muy generalizado en este aspecto. Se dice que también tras su enfrentamiento con los egipcios, porque eran enemigos, se establecieron en las costas sureste de Canaán, es decir, en la región de lo que es la actual Franja de Gaza, Palestina. Si ustedes hacen memoria, uno algo de lo que sucedió cuando tomó posesión Israel de la tierra prometida fue que omitieron las tribus de despojar definitivamente, totalmente, a las tribus tribus cananeas que se encontraban ocupando el territorio. Así es de que fue uno de los errores que cometió Israel, porque la instrucción era que finalmente que desecharan totalmente a los pueblos ajenos, extranjeros, porque la tierra les había sido entregada por el Señor. Y bueno, se tiene este registro que se asentaron en lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza desde aquel entonces, extendiéndose hasta Tel Aviv. Entonces, su cultura original, que es en materia que tiene que ver con eh, se discute porque supuestamente algunos piensan que la cultura de los filisteos de alguna manera comienza a tener relación con otros pueblos, incluyendo obviamente de manera general a los pueblos cananeos y a los hebreos. Algunos piensan que no, obviamente en defensa de la cultura hebrea, pero recordemos que todos estos capítulos que hemos estado estudiando del libro de los jueces nos confirman que efectivamente lo que sucedió con Israel es que siempre tendían a copiar, a tomar tradiciones, costumbres, incluso hasta los cultos paganos de las naciones extranjeras. Así es de que tiene mucho sentido que efectivamente lo- eh, esta cultura que traían los filisteos, pues finalmente haya influido de forma directa o indirecta en el pueblo hebreo. Y en ese sentido, pues hoy en día podrán quedar descendientes de los antiguos filisteos en las poblaciones de Israel y de Palestina. Esto desde luego no significa, y esto hay que aclararlo porque muchas veces se confunde por ahí este aspecto, no significa que los pobladores de la franja de Gaza de hoy en día sean identificados como los descendientes directos de los filisteos. Eso sería un error.
un error tanto histórico como geográfico, porque ese pueblo en realidad perdió su identidad como tal, natural, de los filisteos, desde el reinado de Nabucodonosor, quien devastó el territorio de los filisteos en el año 604 antes de Yeshua. Así es de que, pues bueno, lo que quedó, el remanente que quedó de los filisteos finalmente fue mezclándose con otras naciones. Comenzamos desde el verso 1, Jueces 13 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, es decir, una vez más, la apostasía del pueblo, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años, un periodo muy, muy largo. Una vez más, esta apostasía de Israel los llevó a este tiempo de opresión, y en esta ocasión frente a los filisteos, y este juicio vino a Israel por la voluntad de Dios. Es así como ya en este tiempo las escrituras pues, registran a uno de los jueces de Israel más relevantes, de Sansón, un hombre que fue designado por voluntad divina desde antes de nacer para comenzar a salvar a Israel. Y noten que digo a propósito, eh, fue designado para comenzar a salvar a Israel, porque así lo dice la escritura y lo dice por algo muy importante. Finalmente, Sansón, con todo y todo lo que tuvo en su momento, pues no cumplió el propósito, no terminó el propósito. Esta expresión de comenzar a salvar a Israel, que vamos a analizar más adelante, aquí en este mismo capítulo, a pesar de que Sansón tuvo todo lo necesario para liberar completamente a Israel, en realidad fracasó en esta misión. A Sansón se le identifica como uno de como como el último juez que se describe en este libro, el libro de los jueces, y un libro que dedica cuatro capítulos a Sansón. Y se nos detalla el secreto de su éxito, el secreto de su fuerza, el cual, como veremos, en realidad es un aspecto sobrenatural. Fue un aspecto sobrenatural que solo provenía del Espíritu de Dios. Y también se nos revela, por supuesto, el motivo de su fracaso. En este mismo motivo queda expuesto la razón por la cual no pudo cumplir el propósito que Dios le había encomendado desde antes de nacer. Y esto es muy, muy importante. Dice el verso 2, y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Este es un dato también relevante. Sora era una ciudad ubicada entre las tribus de Dan y Judá. Estaba situada a algunos kilómetros al oeste de Jerusalén. Se escribe que la mujer de Manoa era estéril y dice el texto que nunca había tenido hijos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que estamos hablando ya de una mujer de avanzada edad, que físicamente ya era imposible que pudiera haber tenido hijos ya para este entonces. Y esto es un acontecimiento pues muy especial, porque esta descripción acerca de la esterilidad de esta mujer pues es un anuncio acerca de lo sobrenatural del nacimiento de Sansón, porque es muy parecido a lo que ocurrió como el caso de Isaac, por ejemplo, el hijo de la promesa, porque su madre, Sara, era estéril y también ya era una mujer anciana cuando recibió la promesa de parte de Dios de que daría a luz a un hijo. Las escrituras describen varias parejas, varios matrimonios, por decirlo así, con el caso de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, Elcana y Ana, y Zacarías y Elizabeth, Elisheva. Parejas padecieron esta situación de la esterilidad por parte de la mujer,
para poder tener un hijo. Y el nacimiento de un hijo vino a ser una gran bendición, pues no solamente para ellos, para los padres, sino para el pueblo de Israel. Y esto es lo relevante, el acontecimiento sobrenatural que anunciaba el nacimiento de un hijo, pero que tendría repercusiones en el pueblo. Dice el verso 3: a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Qué significa esto? Será consagrado a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta es la expresión cuando dice el ángel, dijo el ángel, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. No hay nada que esté fuera del control de la voluntad de Dios. Y aquí se está anunciando que comenzaría, no cumpliría, no acabaría con esta encomienda. Pero haría, por supuesto, un papel muy importante Sansón. Entonces nuestra atención debe centrarse también en este otro aspecto muy, muy importante, el ángel del Señor, que hizo este anuncio, ya que más adelante es identificado claramente con uno de los nombres anunciados por el profeta Isaías, porque este ángel se identificó a sí mismo con el nombre de admirable. Vamos a poner atención en esta expresión. Dice el números 6. Vamos a comenzar a analizar el mandamiento del nazareato. Número 6, desde el verso 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. La indicación, las indicaciones que estaba dando el ángel a la mujer de Manoah tenía que ver con el hecho de que este niño que nacería sería consagrado incluso desde antes de su nacimiento. Y es decir, sería un niño apartado para Dios. Y se le dan a la mujer varias instrucciones que constituyen lo que las escrituras describen como el voto nazáreo, como mandamiento, que vemos aquí en el Números capítulo 6. La palabra hebrea para nazáreo es la palabra nazar, que significa mantenerse alejado, apartarse. Y en el caso del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, por ejemplo, también fue hecho por el ángel del Señor. Y en este caso, su padre, Zacarías, recibió las mismas instrucciones acerca de que el bebé que concebiría Elizabeth no debía beber vino ni sidra. Vamos a recordar esto en el Evangelio de Yeshua según Lucas capítulo 1 a partir del verso 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice el verso 7, fíjate bien, pero no tenían hijo. Y conste que el verso 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué significa esto? Como lo hemos analizado en muchas otras ocasiones, hay circunstancias
que se dan en la vida de las personas que no necesariamente tienen que ver con un castigo, un juicio de Dios. Eh, el propósito, los designios del Señor muchas veces nos rebasan para comprender o entender eh, eficazmente la voluntad de Dios. ¿Por qué permite en ocasiones que suceden ciertas cosas? En ocasiones la gente no lo sabe, puede saberlo incluso mucho tiempo después. El asunto es que esto es un ejemplo muy claro de que en este caso la esterilidad de una mujer no tenía nada que ver, no necesariamente tendría que ver con algún castigo del Señor. Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso delante del santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció una vez más el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, ni será, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, imagínate este anuncio impresionante. Estamos viendo un ejemplo más de cómo es que un niño es consagrado desde antes de nacer, como en el caso de Sansón. En estos dos casos, el anuncio de la consagración de estos niños, que se hizo desde antes que nacieran, implicó una consagración total. Y el propósito de esta consagración consistió en cumplir un plan específico en relación al pueblo de Dios. Y ese propósito se vincula con salvación y restauración. Sin embargo, veremos que las vidas de Sansón y de Juan el Bautista pues fueron totalmente distintas, a pesar de que el Espíritu de Dios estuvo en ellos para cumplir los propósitos del Señor. Finalmente, las vidas de uno y de otro fueron muy distintas. Por causa de este voto nazario, no debían beber bebidas alcohólicas, ni aún bebidas ni comer uvas. Si bien el vino en la Biblia es un símbolo de alegría, lo cierto es que tiene que ver con una alegría terrenal, de aquello que alegra el corazón del hombre. Sin embargo, un nazario debía hallar su alegría en el Señor solamente. No tendría que tener alegría en el vino. Su gozo tenía que venir solamente por causa del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 5, dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí Pablo que está hablando ya de no solamente de beber vino, sino de un estado en el cual ya la inconsciencia comienza a perturbar la mente de los hombres. Está hablando de la embriaguez, que obviamente eso es otro aspecto que no tiene nada que ver con solo beber una copa de vino que te da alegría al corazón. Por otro lado, los que hacían voto nazario no debían cortarse el cabello,
Y es aquí donde comienza, donde podemos ver el aspecto relevante, interesante con relación a Sansón. El cabello entre los hebreos era una parte de la anatomía humana que era vista como muy importante, al igual que en otras culturas del Medio Oriente, de la antigüedad. Por el contrario, el cabello en el mundo pagano, en los cultos paganos, era en ocasiones dado como un sacrificio de holocausto a los dioses o las diosas, por lo cual el pelo era visto como la sede de la vida, era el pelo que se llevaba ya bien la contaminación o en su caso la santidad. De la misma manera, se considera que el pelo cargaba, que en el pelo se cargaba la pureza de la fuerza de la vida de una persona. Cuando los nazarios correctamente completaban su periodo de voto, el cabello de la cabeza tenía que ser afeitado y quemado como una ofrenda, porque esto era una cosa pura y limpia y santa para ofrecer al Señor. Y esto lo vemos en la ley también. El pelo de un nazario contaminado no era ofrecido a Dios. Vemos en las ocasiones en que un nazario podría haber sido contaminado incluso, tiene que volverse como que borrón y cuenta nueva del tiempo de Nazareato. Así es de que, pues bueno, dice, continuamos, vamos a analizar esto con más detenimiento más adelante. Dice el verso 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, es decir, este anuncio que hizo el ángel se lo comenta a Manoah, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah al Señor y dijo, ah, Señor mío, Dios mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. ¿Qué ha de nacer? Dice el verso 9. Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Esta parte final, cuando dice yo soy, esta parte final de la respuesta del ángel del Señor es una segunda pista que sigue a la descripción acerca de su identidad. El voto nazario normalmente se hacía por un tiempo determinado, incluso se registra en las escrituras que Pablo hizo voto nazario también. Sin embargo, en el caso de Sansón sería un voto nazario vitalicio y esta era una gran diferencia. Eh, Verso 12, continuamos, dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Fíjate todo lo que le pregunta. Y el ángel del Señor respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Eso fue todo. Como vemos aquí en la pregunta de Manoah para el ángel del Señor, fue en el sentido de cómo debían educar al niño para cumplir su propósito, como que necesitaba Manoah algo más extenso. Sin embargo, la respuesta del ángel del Señor se limitó a especificar las cosas de las cuales debía abstenerse la madre. Y esta respuesta, pues es una gran enseñanza para todos nosotros.
Porque si bien es cierto que no hay un manual que nos enseñe cómo ser los mejores padres, lo cierto es que contamos con la ley de Dios, en donde se nos prescriben mandamientos de observancia general y en los cuales, pues todo padre debe apoyarse para criar a sus hijos e hijas, para ser hijos e hijas de bien. Es la razón por la que el ángel no se detuvo para dar este tipo de detalles. Ya los tenían Manoah y su mujer. Para este entonces ellos ya debían conocer los mandamientos de Dios. Sin embargo, veremos que estos dos padres no pudieron gobernar la vida de su propio hijo, lamentablemente. Dice el verso 15, entonces Manoah dijo al ángel del Señor, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Dios. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Imagínate la respuesta. En ese momento, Manoah se dio cuenta con quién estaba hablando. Manoah fue insistente primeramente en querer manifestar gratitud, algo muy natural al ángel del Señor. Sin embargo, el texto aclara que Manoah no sabía que con quien hablaba era con el ángel de Dios. Algunos comentaristas consideran que Manoah sí sabía que hablaba con un hombre de Dios que podría ser quizás un profeta. Sin embargo, realmente ignoraba que con quien hablaba, con quien estaba hablando Manoah realmente era el ángel del Señor. La respuesta del ángel cuando Manoah preguntó por su nombre es muy interesante porque existen varias opiniones al respecto y algunos consideran que el nombre de admirable en la respuesta del ángel no puede identificar a Yeshua como el enviado y el argumento que usan estas personas que no lo identifican así es que en el texto que tenemos en la Biblia, no se escribe con mayúscula la palabra admirable y refieren que esta respuesta que dio el ángel se debe a la incapacidad del hombre para comprender su identidad, que por eso simplemente respondió, mi nombre es admirable. Bueno, sin embargo, considerando todo este contexto de este capítulo, una posibilidad que yo te invito para que tú consideres es que el nombre admirable que proporcionó el ángel en realidad es un atributo, no es un nombre tal como tal, es un atributo que refirió en su momento el profeta Isaías al anunciar el nacimiento de Yeshua, el Salvador de Israel. Dice Isaías capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su rostro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yud-Heh-Vav-Heh de los ejércitos hará esto. Es una profecía impresionante que nos remite, por supuesto, al nacimiento de Yeshua. Así es de que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo que el profeta utilizó la misma palabra, el mismo atributo, admirable. Sin embargo, bueno, como les decía yo, algunos consideran que no se identifica.
Nosotros hemos visto ya en otros pasajes, en diversos pasajes de la Escritura, cómo es que cuando dice la Escritura y habla del ángel del Señor, es una referencia muy clara precisamente a Yeshua. Pero bueno, continuamos en el verso 19. Dice, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Señor y dijo a Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y esto es muy importante porque esto nos da una pista más. Esto que dijo Manoah podría confirmar el hecho de que este ángel del Señor en verdad es Yeshua. Porque Manoah no solo entendió que había visto a un ángel, sino que dice la escritura que entendió que había visto al ángel de Dios. Y después él mismo lo identificó como Dios, porque dijo, vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Por ello expresó que moriría porque había visto a Dios. Sin embargo, en la escritura, pues ya hemos confirmado que en otros pasajes, pues esta misma escena se repite en diversas ocasiones y hemos confirmado por la propia evidencia de las escrituras que este ángel de Dios siempre fue lo que los antiguos hebreos identificaban como Yud-Hei Bab-Hei Akatán, el Malach, el Sargapanim, el Hijo de Dios, y que a nosotros se nos ha revelado como Yeshua, el Salvador. Dice el verso 23, y su mujer le respondió, si el Señor, si Dios nos quisiera matar, no, no apartaría no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si nos hubiera mostrado, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo y el espíritu del Señor, y aquí es muy importante el verso 25, y el espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan entre Sora y Estaol. Bueno, Sansón es un nombre hebreo que viene de la raíz Shemesh, que significa ser brillante como el sol. La intervención del Espíritu de Dios sobre Sansón se menciona en el periodo de este juez más que en ningún otro juez de Israel. Y esto es una muestra muy clara de que la fuerza que caracterizó a este hombre solo se debió cumplir, tenía que cumplir un propósito divino y por lo tanto este atributo sobrenatural nunca fue el propio de él, nunca fue propio de su persona, como una persona normal, común y corriente, sino fue un atributo que Dios le dio, un atributo que el propio Sansón pidió incluso a Dios que le regresara, incluso a pesar de su muerte ya al final de su vida. Pero que cuando menos, en ese momento, podría acabar con la clase política, religiosa y económica más importante, la élite de los filisteos, cuando derribó aquel edificio, que lamentablemente una acción con la cual pues, lamentablemente murió también Sansón. La prueba más contundente de que siempre fue el Espíritu de Dios que se manifestaba a través de la fuerza física de Sansón fue precisamente este voto nazario. Qué importante es entender el mandamiento para poder entender este atributo tan especial, importante, sorprendente de Sansón. La fuerza no vino en un momento dado. Recordemos que Sansón fue consagrado y al mismo tiempo este voto nazario
conforme fue creciendo, fue haciendo, fue realmente una condición de su vida. Pero en el momento que Sansón llega un momento en que pierde su cabello, ¿qué fue lo que sucedió? Su fuerza no vino más a él, porque fue como su voto nazario, como si su voto nazario hubiese concluido ya, de acuerdo al mandamiento, porque al término del voto era lo que se tenía que hacer, raer todo el cabello de la cabeza y colocar los cabellos debajo de la ofrenda de paz en el altar. Así es de que la fuerza física de Sansón fue un atributo que siempre estuvo conectado con su nazareato, pero por causa de su falta de carácter, Sansón perdió la gran oportunidad de glorificar el nombre del Señor a través de esta que fue su consagración. Aquí el mandamiento que vinculó la fuerza de Sansón con el Espíritu de Dios. Dice número 6, a partir del verso 13, esta es pues la ley del Nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda al Señor, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante del Señor y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz al Señor. Con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Verso 18 dice, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante del Señor, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazario podrá beber vino. Este es el mandamiento y esa es la razón tan importante de la fuerza que tenía tan sorprendente Sansón. Era el Espíritu de Dios manifestándose a través de esta santidad que estaba teniendo, que esta separación que había recibido Sansón desde antes de su nacimiento. Y nos podemos preguntar qué fue lo que sucedió entonces, por qué de repente tuvo actitudes de rebelión, transgrediendo mandamientos, etcétera. Bueno, esa es una pregunta interesante que poco a poco vamos a ir eh, diluyendo y respondiendo a través de los siguientes 3 capítulos de este libro de los jueces. Bendito Rey, gracias por este día de reposo, gracias por tu enseñanza, por este tiempo de deleite que nos regalas cada Shabbat, cada séptimo día. Gracias por la oportunidad de consagrarlo, Señor. Permite que nuestras vidas continúen siendo consagradas, Señor, en este tiempo difícil. Sin embargo, sabemos que tú estás con nosotros, que tu Espíritu nos guarda, nos fortalece y nos anima, Señor, a seguir adelante en esto que es un deleite, es un placer y es, por supuesto, una gran bendición, la oportunidad de pertenecer a tu pueblo, Señor. Gracias por esta gran promesa que estás cumpliendo a través de Yeshua en todo el mundo, en los dispersos de tu pueblo. En el nombre de Él, te adoramos, Señor,
y oramos a ti. Amén.